uno de los temas que está ocupando las primeras noticias acá en la provincia de Tucumán es sobre lo manifestado por parte del gobernador de la provincia en cuanto a esta reforma constitucional. Sobre este tema también queríamos tener, como lo es y como siempre se caracteriza nuestra radio con las múltiples posturas e informaciones. Bueno, vamos a tomar contacto con Alejandra Arregues. Alejandra, muy buenos días. Carolina Ponce de León y Gabriel de la Vega te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Carolina. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. Bueno, quería saber cuál era tu análisis, tu postura con respecto a lo manifestado por parte del gobernador de la provincia. Bueno, en primer lugar, no se nos escapa como primer lectura el hecho de que no es la primera vez de que en Tucumán se anuncia de manera rimbombante ante las cámaras, ¿no? Una reforma constitucional atendiendo, entre comillas, esta enorme demanda que hay por la reforma del sistema electoral, por la transparencia, digamos, el propio manejo de los recursos de la legislatura y del presupuesto, etcétera. Que se anuncia y después no se ejecuta. O sea, ya sucedió luego del escándalo del fraude de las elecciones en el 2015, lo vimos otra vez en el 2019, el año pasado también Jaldo anunció una especie de mesa para trabajar sobre este tema, que son anuncios que terminan después diluyéndose en el tiempo y quedan ahí, ¿no? Me parece que, una primer cosa para tener en cuenta es cuáles son los antecedentes de este tipo de declaraciones que vienen buscando también o atendiendo a la necesidad de desviar un poco una agenda social, una agenda de crisis económica, de descontento y de malestar, que está vigente más allá de los actos que el gobierno organice, más allá de las fotos que se puedan sacar con la cantidad de gobernadores que se saquen, este Pacto de Mayo o la propia aprobación de la ley base que el gobierno intenta mostrar como un gran triunfo, y como como alimento para un relato donde está todo armonioso, ¿no? Donde se empiezan a unir los diferentes astros y el gobierno empieza a funcionar mejor. Eso es un relato que después de la vida real, para los trabajadores, para las trabajadoras, no tiene una coincidencia con cómo viene desarrollándose los últimos 6 meses del gobierno nacional y los últimos 40 años de peronismo en la provincia. Para mí cada vez que Jaldo llama a la unidad y dice, que con la oposición, con el bucismo, con los radicales, etcétera, podemos sacar la provincia adelante, me recuerda al mismo exacto discurso que plantea que en alianza con la Libertad Avanza, con el peronismo de todas las provincias, etcétera, el país va a salir adelante, la provincia va a salir adelante, y en realidad está sucediendo lo contrario, digamos. Entonces, si está aumentando la desocupación, si tenemos industrias como la textil, que acá en Tucumán emplean una parte importante de la mano de obra y que tienen a los trabajadores suspendidos, como las textiles de Alderete, o los más de 100 despidos que tuvimos en Topper, o los despidos que están en curso en Escaña, los propios despidos en estatales, y ese aumento de la desocupación, el cual no ha sido una excepción, a pesar de que Jaldo es el principal aliado de Milei. Yo me agarro el bolsillo cuando ellos hablan de unidad, porque siempre que ellos se unen es en beneficio del mismo puñado de empresarios, que son los que sacan ventaja con las medidas del gobierno, ¿no? Fíjate que en la reforma constitucional que están proponiendo no figura ninguna medida para resolver el problema de la precarización laboral, que en esta provincia afecta a más de la mitad de los trabajadores. No figura ninguna medida para resolver el problema del trabajo temporal, que es una cosa medieval que funciona al igual que hace 200 años, con trabajadores y trabajadoras que dependen del clima para saber si cobran o no cobran, digamos, que tienen trabajo poquitos meses por año y cada vez menos. Ahora, sí figuran en la ley base, sí figuran en el Pacto de Mayo, sí figuran en todas las declaraciones de Jaldo, cómo profundizar la ganancia de los dueños de los empaques, de los dueños del sitio, de las tierras, de los dueños de los ingenios, mejoras impositivas para ellos, subsidios para ellos, reforma laboral para que ellos se beneficien y se perjudiquen los trabajadores. Entonces la primera lectura que tengo, como te digo, es una combinación, ¿no? Número uno, de desconfianza, desde el punto de vista que ya sucedió montones de veces antes, que dicen que van a hacer algo que después no lo hacen,
Y número dos, de tener que señalar que en la agenda de lo que está planteando Jaldo no figuran los intereses de los trabajadores. Bien, a la hora de hablar del tema del sistema de acoples, Sí. ¿crees que es necesario, es urgente cambiarlo? Y desde ya que sí, que sí. Vos fíjate que, bueno, Tucumán es noticia a nivel nacional cada vez que hay elecciones provinciales, Sí. producto de este mismo ¿Cómo que escándalo. no? 1.343 boletas tuvimos en la última elección. Exacto, eso con una cantidad de candidatos indecibles, que son además todos del mismo partido, digamos, ojo, ¿no? Claro, acarrearon la mayoría de los porcentajes hacia la candidatura a gobernador y vice, claro. Exacto. Sí, y después también está lo que sucede entre elección y elección, o sea, todo ese sistema de acople se recuesta sobre una precariedad estructural en la vida de los tucumanos, sobre una pobreza estructural en la vida de los tucumanos, que justamente genera esa dependencia, ¿no? O sea, lo que vemos el día de las elecciones con miles y miles y miles de candidatos, son los que día a día en los barrios, en manera punteril, en manera corrupta, digamos, están generando una relación de dependencia que es brutal sobre la propia población. Pongamos un ejemplo, digamos, ¿en qué barrio no conocemos ejemplos de personas que dependen del puntero tal, del representante del concejal cuánto, para saber si va a tener el remedio o no para sus hijos, para saber si en el caso que fallezca algún pariente puede conseguir o no un cajón? O sea, ese nivel de dependencia, que es hijo de la pobreza estructural que hay en esta provincia, solamente va a profundizarse, hagan ellos la reforma que hagan, en la medida en la que sigan acompañando al gobierno, que lo único que ha hecho hasta ahora ha sido profundizar la desocupación y la pobreza. O sea, si garantizásemos, por ejemplo, trabajo en blanco, trabajo todo el año, trabajo con derechos para toda la población, si se pudiesen repartir las horas de trabajo, que es lo que planteamos desde la izquierda, en vez de la desocupación se podrían generar puestos de trabajo. Si en el caso del trabajo rural, que es muy importante en la provincia, se pudiesen rotar los cultivos, porque no está escrito en ningún lado que Tucumán solamente tenga que cultivar limón y caña, se pudiesen rotar los cultivos, se diversificase acaso la producción agrícola, además se podrían atender necesidades sociales de alimentación y se podría garantizar trabajo todo el año. Bueno, si se tomasen esas medidas de fondo, ahí yo te acompaño todas las reformas constitucionales y opino que se está yendo al punto sobre el cual después del día de las elecciones se recuestan todos los acoples, ¿no? Que en esta pobreza que en Tucumán, no sé, en diciembre del año pasado el 90% de la población cobraba 300.000 pesos, ¿no? Por debajo de lo que en ese momento estaba la canasta familiar, que era 400 y pico. Alejandra, si son convocados, ¿van a concurrir para este pacto tucumano para tratar de reformar la Constitución? Deben ser convocados, de hecho, pero si son convocados, ¿irán? Mira, hasta ahora no ha ocurrido, pero el día que estuvo Milei acá en Tucumán, hicimos nosotros un acto, bueno, después fue reprimido por el gobierno de Jaldo, pero en aquel acto planteamos algo que es lo siguiente: nuestro pacto es con los trabajadores, es con las trabajadoras, es con las mujeres, es con los jóvenes que quieran resistir los ataques del gobierno de Milei. Nuestro compromiso, más que participar de estas instancias donde siempre son los mismos los que salen beneficiados, es con los estudiantes y las estudiantes que se movilizaron para defender la educación pública, es con los trabajadores y las trabajadoras que se están organizando también para enfrentar los despidos, con las mujeres que siguen de pie para que no se avance sobre los derechos que hemos conquistado, con los trabajadores de la salud que le ponen el cuerpo en los hospitales todos los días. Ahí va a estar siempre, Carolina, el compromiso de la izquierda, no solamente de quienes somos referentes, sino también de los cientos de militantes, de simpatizantes, de compañeros y compañeras que acompañan al Frente de Izquierda y que queremos darle de verdad una salida favorable para los de abajo a toda esta enorme crisis de la cual el peronismo es tan responsable como la Libertad Avanza. Bien. Alejandra, por tu tiempo, muchísimas gracias, clara, contundente a la hora de hablar de esta reforma, ¿no? Muchísimas gracias, ojalá sean convocados y ojalá todos sean escuchados, porque también, así como dijo el gobernador, que los maquillajes no sirven, creo que también es importante que estén
todos los referentes de todos los ámbitos políticos de la provincia de Tucumán. Y ustedes son uno de ellos. Así que muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, muy amable. A vos, gracias.